esta sustancia ha estado por miles y miles y miles de años en la Tierra y pues se ha utilizado pues hasta por personas indígenas, por pueblos y todo eso. Bienvenidos a La Puerta No Se Abrió Sola. El día de hoy estamos en el podcast dedicado a la marihuana, la hierba, el porro, la mota, el churro, el gallo, la Mary Jane, un cañón, un rulo, unos fumes. Andar bien volado, enrolarte uno, me estoy ahogando. Hoy, amigos míos, hablaremos sobre la marihuana, el cannabis. Ay, el cannabis, una de mis drogas favoritas por excelencia. ¿Qué decir? Antes quiero comenzar por explicar que esta sustancia se le ha dado una especie de aura humana o digamos que imagen, y a la marihuana se le ha tratado como una ente, o sea, un ente mujer, ¿me explico? Entonces muchas veces se escucha la frase de estar enamorado de la marihuana. Saben ya que esta sustancia ha estado por miles y miles y miles de años en la Tierra y pues se ha utilizado pues hasta por personas indígenas, por pueblos y todo eso. Ahora vamos a hablar un poco de ello, pero empezar por decir que el cannabis, por supuesto, es una droga depresora del sistema nervioso. Al referirnos a que es un depresor del sistema nervioso, así como el alcohol, pues tiene algunas cosas que van a ir desde la relajación hasta la somnolencia y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a describir un poco los efectos. Y bueno, los elementos químicos del cannabis son el THC, que esto es un tetroidocannabinol, que básicamente es un compuesto psicoactivo o psicotrópico que tiene la planta del cannabis, ¿no? Hay más de 2.500 cepas o variedades de marihuana, y esto quiere decir que así como hay subespecies que van desde la sativa y la índica, que ahora vamos a explicar cuáles son las diferencias de estas dos mismas, pues encontramos una variedad de cepas diferentes entre ellas, tanto como el color, tanto como los tricomas, que los tricomas pues es los puntitos blancos que tiene la marihuana que te dan el efecto psicoactivo de la misma, ¿no? Todo esto pues de las diferentes cepas. Entonces, hablando de qué es sativa y qué es índica, haciendo la diferencia entre cada una de ellas, la única diferencia que hay entre las cannabis sativa y índica, aunque hay mucha gente que considera que no existe este tipo de diferencia, es que, por ejemplo, la sativa te produce un efecto de euforia y más energía, ¿me explico? Entonces, la índica, por el contrario, tendría un efecto mucho más relajante, mucho más sedante, ¿me explico? Sería como básicamente la diferencia entre cada una de ellas. Y bueno, esto ya cada quien sí diga que hay una diferencia. Para mí, pues sí que he visto que algunas algunas cepas sí que me ponen más calmada y otras más activa, ¿no? Esto depende muchísimo de, obviamente, la cepa. Estaría interesante que cuando la compren, pues pregunten a su dealer qué tipo de sustancia les está dando, ¿no? Si es activa o índica. Ya se sabe que la marihuana se utiliza para fines tanto recreativos, es decir, para diversión, como para usos medicinales. Y aquí es la gran diferencia que tiene el cigarro a la marihuana, ¿no? Pues se puede decir que los efectos generales de la cannabis van desde la percepción a la euforia, mejorar el estado de ánimo, el apetito se intensifica, ¿no? Como que tienes un poquito de más hambre y estar bajo esta sensación de estar drogado, ¿no? Los efectos duran mayormente entre 2 a 6 horas y pues comienzan entre los pocos minutos de que se fume, ¿no? Pero también, como la cannabis se puede cocinar, si se cocina y se come, pues los efectos tardan entre 1 hora a 30 minutos a pegar y pueden durar hasta 8 horas, ¿no? Entonces, el cannabis suele consumirse por vía respiratoria, es decir, fumando, pero
también se puede hacer por comidas y bebidas, ¿no? Hay diferentes maneras de consumirlo. Así ya se conoce también, por ejemplo, el bong, ¿no? Que el bong es el bong, pues, es básicamente una cosa como de cristal o de plástico que lo que hace es filtrar el humo y lo enfría, ¿no? Y entonces la cosa es que hay más, puedes fumar más, o sea, sacas más y pues es diferente, ¿no? Porque puedes limpiarla y todo ese tipo de cosas. Entonces, es en bong y bueno, sí, se puede fumar bueno, se puede fumar en bong o se puede liar con papeles de liar que hay de todos los colores y sabores. Y bueno, ya, ahora vamos a hablar sobre los efectos negativos de la misma. Tampoco le vamos a echar flores. Y aquí sí que es importante saber qué tipos de riesgos tenemos al consumir cannabis. En primera, se dice que la adicción del cannabis puede ser se registra en el 8% de los casos. Bueno, primero decir que en aquellos que consumen de forma habitual en la adolescencia pueden tener cambios en las habilidades cognitivas. Ahora vamos a desmenuzar un poquito más esta idea. Eh, Puede haber pérdida de memoria a corto plazo, sequedad bucal, reducción de la capacidad motora, ojos rojos y sentimientos de paranoia y ansiedad. Pero vamos a desmenuzar esta idea, ¿no? Un poquito más para saber en qué contexto se pueden generar este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, el consumo del cannabis ya se ha evaluado en diversos estudios y pues sí se asocia mucho con el desarrollo de la ansiedad, la psicosis y la depresión, además de trastornos de pánico. Pero respecto a los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, los consumidores que consumen diario marihuana tienen 5 veces más posibilidades de desarrollarlos que los consumidores por ejemplo, lo consumen semanalmente, ¿no? Pero respecto a la aparición de los trastornos psicóticos, como ya dijimos, la depresión, y la psicosis y todo esto, y la ansiedad, esto podemos buscarlo en internet. Los individuos, o sea, las personas que se predisponen a tener estos trastornos, tienen más del 40% de probabilidad de padecerlos, mientras que los individuos que si no se predisponen alcanzan de un 4 al 6% de estos trastornos. Es decir, que hay una probabilidad más alta de que los adquieras si tú te predispones a que los vas a tener mientras la consumes. Y esto creo que lo dicen porque mucha gente que es su primera vez, y creo que no lo van a negar porque a mí incluso me pasó, sus primeras veces por el prejuicio que te vende la sociedad sobre que es altamente malo, cuando realmente el tabaco es mucho peor, pero bueno, otras sustancias, es más, cualquier sustancia puede ser más peligrosa que el cannabis, por eso yo le llamo un poquito pues una sustancia amable, ¿no? Es una sustancia amable. Entonces, cuando uno lo consume al principio, le da mucho nervio porque piensa que se está haciendo algo malo. Entonces te vienen esas típicas ideas de, no, es que estoy haciendo algo mal, es que me van a ver, es que me van a descubrir, la, la, la. Te vienen todos estos pensamientos y es ahí donde empieza la predisposición. ¿Me explico? Entonces hay que intentar nivelar este tipo de cosas. A mí me duró bastante tiempo esto que me pasaba, de que se me aceleraba el corazón. Y he visto que hay personas que dicen que cada que te pongas así, hagas ejercicio, hagas lagartijas para que tu cerebro entienda que, o sea, que el cerebro entienda como que no está mal, ¿me explico? Y así también se puede regular la circulación de sangre. Así existe también la famosísima pálida y esto se puede reducir pues comiendo un chocolatito, algo que te suba el azúcar, ¿me explico? Y ya está. Entonces, empezando por ahí. Empezando por ahí y también, bueno, los consumidores de cannabis crónicos reportaron una reducción de volumen del hipocampo y la amígdala. Hablando de consumidores crónicos, estamos hablando de aquellas personas que suelen consumir cannabis de manera desmesurada. El hipocampo, pues, es básicamente el que desempeña un papel en el aprendizaje y la memoria, ¿no? Y la amígdala, pues, es básicamente una cosa que tenemos cerca de la boca que ayuda a eliminar las bacterias. Esto significa que, y bueno, y previene infecciones en el cuerpo. Esto quiere decir que si estamos consumiendo cannabis, somos más propensos a traer algún tipo de virus, ¿ok? Pero bueno, aquí hay dos cosas, aquí hay dos paréntesis que yo quiero hacer, porque creo que también te puede ayudar al aprendizaje, depende de cómo tú lo vayas llevado a cabo, ¿me explico? La memoria, yo puedo decir 100% y fielmente que esto es verdad.
hay una disminución de la memoria. Yo siempre he tenido muy mala memoria, entonces no podría decir hasta qué punto el cannabis me jodió más eso, pero yo de por sí siempre he tenido una memoria pésima, inclusive antes de que empezar a consumir cannabis, que por cierto, esta es la droga que ya consumí más grande de edad, entonces gracias. Por fin hice algo bien en ese aspecto. Pero sí, sí que es verdad que te afecta la memoria. No, pero ya tienes que ser, o sea, en plan, porque yo también he abusado en ciertos momentos del cannabis y de su consumo, ¿me explico? No, no significa que vas a tener pérdida de memoria si lo consumes pues normal, ¿me explico? Si no lo consumes diario. Eh, Diario y depende de qué época, ¿me explico? Porque si estamos hablando de que una persona empieza a consumir cannabis de 1 a 5 meses o de 6 meses que consume diario, no creo que sea lo mismo a un consumidor que lleva un año consumiendo cannabis todos los días, ¿me explico? O sea, entonces, pues, claro, de ahí hay una diferencia. Yo también, bueno, continuemos, ¿no? También puede haber problemas de impotencia, es decir, que no se te pare. Esto también puede pasar con el tabaco y con el tabaco se supone que esto es más frecuente porque he leído. Y, y pues puede haber esto que se conoce como síndromes amotivacionales, que puede ser que sí que tienes apatía, pasividad, indiferencia, irritabilidad, dificultad de mantener atención y fatiga. Esto es así como una especie de mal humor, pero esto te puede dar dependiendo yo creo que de la situación, porque yo, vamos, si fumo cannabis, yo creo que mucha gente puede confirmar el hecho de que en vez de ponerte enojado, te calma. Y yo he conocido mucha gente que es bastante malhumorada y que cuando fuma cannabis se pone, pues, tranquila, ¿me explico? Entonces, creo que eso depende, ¿no? Y en este caso, ya saben que el cigarro no sirve nada vaporizarlo, pero aquí dice que sí se puede reducir un 40% los efectos secundarios que te puede dar, ¿no? El fumar, ¿no? Entonces, vale, ya hablamos todo esto. Ahora vamos a hablar de un poquito la historia del cannabis. em, y algunas curiosidades que he descubierto también de mismo información, que te resume las fuentes de manera objetiva y general, pero también esta información la he visto en otros sitios web y la verdad que es bastante parecida. Entonces, si la quieren consultar, adelante. Entonces, el cannabis es originario de Asia. Hace milenios antes de Cristo existen evidencias de que el cannabis estaba allí, ¿no? Entonces, la semilla del cannabis carbonizada se encontró en un brasero, que es básicamente donde se hace la carne. En un ritual antiguo de Rumania, como de religioso, ¿me explico? Se sabe que el cannabis fue utilizado por los hindúes durante miles de años como para sus ceremonias religiosas, y hay historiales religiosos en todo el mundo, ¿no? O sea, hay historiales religiosos que se han hecho, que se han encontrado en todo el mundo donde se ha utilizado cannabis. Ojalá yo hubiese sido de la época en la que la iglesia regalaba, bueno, sí, porque se sabe que hay estudios en la que había ingesta por pueblos de cáñamo en ceremonias de la iglesia. Entonces, a ver, yo quisiese estar en esa iglesia, ¿no? Y bueno, después ya fue introducido por todo el mundo gracias a los españoles, por ahí del 1530 al 1545. Y bueno, un estudio que se publicó del South African Journal of Science reveló que hizo un estudio en la casa de Shakespeare y sacaron unas pipas enterradas que contenían restos de cannabis, ¿no? Entonces, un dato curioso, que Shakespeare, uno de los genios de la literatura más grandes, consumía cannabis. Esto quiere decir entonces que afecta a la intelectualidad. Ahí ahorita lo voy a platicar yo. Y bueno, ya, aquí vamos a este punto. Se dice mucho que la cannabis afecta a la parte cognitiva, pero creo que esto es hasta cierto punto. ¿Por qué? También dice que te puede afectar a la concentración, pero también hay, yo, por ejemplo, que tengo déficit de atención, el cannabis lo que te hace es concentrarte en una sola cosa. Entonces, yo que siempre estoy todo el tiempo distraída, el cannabis, si lo enfoco en algo, me puede hacer que me concentre. Y eso es una cosa que no puedo conseguir con ningún otro tipo de sustancias, me doy a entender. Es muy difícil yo poder llegar a ese grado de conseguir eso. Y yo he hecho esto
una vez me dejaron en la universidad hacer un resumen de un libro de Nietzsche, del Anticristo, de 10 páginas y me lo terminé en un día, fumando cannabis. ¿Y esto entonces significa que afecta a mi habilidad cognitiva? No lo creo. Y yo pienso que el cannabis está 100% ligado a la creatividad. Y es por eso que también muchísimos artistas la utilizan y en el mundo también de la música es muy frecuente. ¿Por qué es frecuente en el mundo de la música? Y también creo que la mayoría de personas que son tanto drogadictos de todos los niveles la consumen. Porque una puede ser de las drogas, yo creo que de más fácil acceso y baratas. Y dos, inclusive si te quedas, en plan, si tus drogas duras, por decirlo de algún modo, o drogas mucho más fuertes si se te acaban, siempre va a estar la cannabis para acompañarte. Entonces, por ese aspecto creo que ahí derivan muchísimas cosas, ¿no? De lo que estamos platicando. Yo le tengo mucho cariño al cannabis y lo máximo que lo he dejado de consumir ha sido alrededor de unos 8 meses, quizás, no, unos 5 meses sin consumir cannabis, creo. Y es porque se me acabó y dije no voy a comprar más porque no tengo ganas. Y ya está. Entonces, en el aspecto de tener adicción, no sabría hasta qué punto es. Yo creo que más bien he conocido a mucha gente que, por ejemplo, dice que la vida se le arruinó por estar consumiendo cannabis. Lo he leído. Esto es verídico. Incluso cuando te viene tu compañero, ¿no? De Alcohólicos Anónimos diciéndote que consumía weed y ese tipo de cosas. A ver, sí que es verdad que puede que exista una cierta problemática en este sentido de que hay gente a la que le afecta más o menos. Yo lo que les diría es que tengan un consumo moderado de la sustancia, que se intente consumir no siendo menor de edad, o sea que puedan intentar consumirlo un poco ya más cuando tengan... Esto es no tanto porque afecte en la memoria y tal, sino porque afecta en el desarrollo de la personalidad, que esto es una cosa que se habla muchísimo a la hora de hablar de las drogas. La libertad de la personalidad y el desarrollo de la misma es la ilegalidad, lo que mucho se discute, ¿no? Que hasta qué punto está esa línea, ¿no? Pero bueno, la cannabis afortunadamente ya es legal en varios países. Yo no sé cómo funciona esto en España, la verdad, no sé cómo está regulado, pero mi prima me trajo unas paletas de allá que son con THC. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo funciona eso, pero bueno, se me había olvidado antes de comenzar con mi plática, con mi plática de, pues, personal, se me olvidó decir que hay varias preparaciones. Tenemos, por ejemplo, el KIF. El KIF es un polvo de tricomas, que ya les dije que son las bolitas blancas que tiene el cannabis, que mientras más tenga, pues va a ser más psicoactiva. Y pues se puede consumir ya sea en forma de polvo o comprimida, ¿no? Luego está el hachís, que el hachís es resina, ¿no? O sea, es como una especie de miel que se produce a partir de las flores de la planta del cannabis. Y pues el hachís es mucho más potente que la marihuana. Yo he probado pues porros con hachís y la verdad es que te vuelan a la mierda, ¿no? Entonces, pues eso. Luego también está el aceite, ¿no? Se puede hacer un aceite de cáñamo. Luego, y este tipo de cosas, ¿no? También existe el cannabis adulterado, que después vamos a hablar del mismo, ¿no? Entonces, el hachís, el kif y todo esto. Entonces, ya volviendo un poquito a lo que estábamos hablando. Y bueno, ya para terminar lo del adulterado. Hay diferentes tipos de marihuana dentro de la calle, porque ya digo que es muy difícil conseguir tener una persona que sepa la calidad, o sea, que te venda una verdadera calidad de cannabis. Porque hay mucha gente que te vende cannabis asqueroso, o sea, el típico pantonero le llamaríamos, o el cannabis alterado. Me explico que ahí sí que ya hay un tipo de problemática porque ya no es un cannabis más puro, ya no es un cannabis tratado con cariño. ¿Me explico? En los países más bajos, de hecho, es donde el cannabis adulterado suele ser más común, ¿no? Y bueno, pues nada, esto es lo que tengo de información respecto al cannabis mucho más objetiva. Ahora, desde mi punto de vista, las experiencias que he tenido con el cannabis siempre han sido maravillosas. Sí he notado que ha afectado a mi memoria, pero a ver, tampoco soy una persona... Yo siempre quiero decir, he tenido varios problemas con las drogas, pero soy una persona completamente racional, que si quiero aprender algo, lo voy a aprender porque se me da la puta gana y te voy a sacar información de ello.
y soy completamente racional. Creo que ninguna persona que ha hablado conmigo me puede decir que soy tonta. Eh, y bueno, sí, me la suda, o sea, me la suda. Pero probablemente la persona que me dice eso, por más inteligencia que tenga o por más información que sepa, su calidad moral, tampoco sea, o sea, ahora en 2021 está de moda esto de ser súper, súper moral, ¿no? Y que ay, yo nunca he hecho nada malo. Váyanse a la mierda. Pero bueno, sí, las experiencias que he tenido con el cannabis son bastantes. El cannabis me ha permitido relajarme hasta puntos en los que me ha generado también felicidad. Aunque sí que es verdad que al principio me acuerdo que el cannabis me hacía que me dejara de importar la opinión tanto de todos que después me arrepentía. O sea, en plan, como que al principio creo que subía muchas cosas en internet, así como medio que después me daban vergüenza. Creo que eso le pasa a algunas personas también, ¿no? Como que a la hora de estar en drogas, ese éxtasis, a lo mejor te arrepientes, ¿no? Eso me pasaba antes. Pero yo creo fielmente que la cannabis te afecta dependiendo de la personalidad que tengas. O sea, por ejemplo, yo escuché una vez en Place, hay una plática que tuvieron, que Pedro la Droga, por ejemplo, decía que si tú eres cortito de mente, es decir, si tú eres tonto, o sea, la verdad, si eres medio bobo, o sea, si tu capacidad mental no es la verdad muy grande y es un poquito reducida, digamos que el cannabis y el efecto que te va a dar, pues te va a dar eso, pues vas a dar como tonto, vas a actuar como tonto, ¿no? Y va a afectar a tu vida a ese mismo grado. Pero pues si eres una persona como tú y como yo, pues la verdad es que no va a afectar en un nivel, en un grado así que digas mucho mayor. ¿Me explico? O sea, simplemente, pues depende de eso, del tipo de la persona. Y yo creo que si la verdad tú quieres llegar a ser una persona racional en algún momento de tu vida, pues tienes que aprender. O sea, tienes que aprender y tienes que meterte información y no necesariamente tiene que ser una información de ciencias exactas, sino también puedes hacer, puedes cultivar tu mente como en el arte o otro tipo de ramas que también aumentan el conocimiento de cierto modo. ¿Me explico? Pero bueno, el punto es que siempre está la puerta abierta para la información que ustedes quieran obtener sobre cualquier tema y van a ver que eso los va a hacer mucho más racionales y van a dejar de salir de sus cánones estúpidos, porque la sociedad siempre ha estado en un canon bastante tonto, como de encerrarse y no querer ver más allá. Y creo que la cannabis es una sustancia que te hace ver más allá. Al principio la cannabis se siente un poquito como el LSD, pero después ya nunca va a ser nada similar. O sea, la primera vez que consumes cannabis, ¡pum! Sientes todo súper raro. Que si las texturas de las cosas, que si tu percepción de la realidad, que se escucha la música más chida. Claro, todo este tipo de cosas que con un viaje de LSD las tienes todo el tiempo. Pero conforme vas consumiéndolo, pues el efecto ya lo vas conociendo y se va normalizando en ti. Me explico, entonces ya no tienes el mismo efecto placentero que las primeras veces. Pero sí, el cannabis es una belleza, huele delicioso. También es verdad que las primeras veces que yo empecé a consumir cannabis, o sea, no, más bien, cuando yo no consumía cannabis y tenía el prejuicio, lo olía y me olía feo, pero feo, 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 feo. Y con el tiempo que me fue acostumbrando más y oliendo otro tipo de marihuanas, porque también todos los tipos de marihuanas huelen diferente, me encanta el olor, ese olor es como, ay, qué rico, me explico, es que no sé, me encanta, me encanta. Soy muy fan de la cannabis. Me gusta mucho verla, me gusta olerla, me gusta consumirla, me gusta compartirla, ¿no? Este tipo de cosas. Me gusta y eso es lo que tengo que decir de la cannabis. La verdad, le tengo mucho aprecio, le tengo mucho cariño. Y de las experiencias que he tenido, pues todas. Es la sustancia que he consumido también con amigos. Con amigos va muy bien, sobre todo. También se me olvidó decir el wax. El wax es otro tipo de sustancia que se me olvidó, que es como más vaporizada. El wax también es bastante fuerte. Entonces, bueno, a ver, se me faltó decir eso. Y también, como digo, en el mundo de la música y los hippies también se dice mucho de la sustancia, ¿no? Porque también es una sustancia que sí que te obliga a reflexionar. Y si la comparamos, si ponemos la cannabis al lado del cigarro, del alcohol en una fiesta, evidentemente el cannabis lo que te puede hacer, decía que te ayudaba a socializar, pero para mí, puede que el cannabis lo que te provoque es querer estar encerrado en ti mismo y entonces sientas o tengas esta sensación de que estás siendo incómoda la situación, pero realmente tú estás en ese efecto que te está haciendo sentir de ese modo, ¿no?
esto puede pasar. Esto puede pasar y no digan, bueno, depende de con quién lo hagas, que también es muy, muy, muy cierto que con las drogas está la típica regla del set y setting. Es decir, pues se sabe con todas las sustancias que se consume que tenemos que tener el set y setting controlado, ¿no? El set y setting, esto quiere decir la mente y el entorno controlados. Estar con personas, si es que lo vamos a hacer, en caso de que lo hagamos con personas que sean de confianza y también saber que no estemos pasando por un momento malo. Aunque también es verdad que yo, por ejemplo, algunas veces que me he sentido mal, me... sí, algunas veces que me he sentido mal, la cannabis me ha ayudado a calmarme y a decir, sabes que no pasa nada. Las cosas van a pasar en algún punto y se van a estabilizar. Entonces, tanto como dice que la cannabis te puede afectar para la depresión, yo creo que también te puede ayudar. Y pues así está la cuestión, ¿no? Así está el punto en el que derivan este tipo de situaciones. Yo creo que muchas... Así es como se puede separar un poquito las sustancias psicoactivas y químicas, ¿no? Porque la cannabis es mucho más natural. Y, por ejemplo, el otro día estaba viendo, bueno, ahora que estoy enferma, estuve investigando los efectos que te producía, por ejemplo, si tienes gripe, este tipo de cosas. Em, y, mm, y, por ejemplo, con el cigarro te decían así como de, por favor, no fumes, o sea, es súper perjudicial, te vas a enfermar más, ¿me explico? Este tipo de cosas. Pero con la cannabis decía, pues sabes qué, creo que no te va a ayudar para nada. En plan, no te va a beneficiar ni te va a perjudicar. Pero bueno, algunos recomendaban que mejor consumido, ¿no? En comida, porque era mejor que fumarlo, porque obviamente es más directo y pues sí no afecta tanto los problemas de fumar. Pero no te decía como el cigarro, así como por favor no lo hagas. Y aquí también es donde viene el uso médico de la cannabis, ¿no? Te puede ayudar para dolores crónicos, para glaucoma, para el Alzheimer. Y de hecho, así como dice que muchas drogas dicen que si tienes ya problemas para la esquizofrenia te puede afectar, pues puede ayudar el THC con problemas de esquizofrenia. También tiene, así como la cannabis te puede dar ansiedad, la cannabis te puede ayudar para la ansiedad. ¿Me explico? Pero aquí ya hacemos una diferencia entre el THC y el CBD. El THC es el psicoactivo, el CBD no. El CBD tiene un uso más relajante y se utiliza para más cosas medicinales, ¿no? Por ejemplo, hasta para gatos, ¿no? Este tipo de cosas se utiliza para más ramas. Y se sabe también que la cannabis ayuda para el cáncer, para, para que no sufras con los dolores tan horribles, ¿no? Y puedas tranquilizarte. Entonces, ya hay ahorita un mercado muy grande de cannabis y de hecho el CBD se puede comprar por internet. O sea, el CBD es igualito al THC. O sea, igualito, igualito, igualito. Es igualito. Solo que no tiene esa condición psicoactiva, pero también está bastante bien para, por ejemplo, la gente que ya no quiere consumir cannabis o que siente que está enganchado. Pues te puedes hacer porros de CBD y ya está. ¿Me explico? O sea, está muy, 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 muy genial la variedad que hay de este tipo de sustancias. Me gusta también mucho la música que hay en torno al cannabis. Probablemente deje alguna en la descripción que me agrade o que me haga sentir ad hoc con la situación. Pero sí, la cannabis es preciosa, es bellísima. La cannabis, yo creo que debería de ser legal en todos los países porque además no es... Todavía si me dijeras, ¿harías legal el LSD? Te diría no. Pero el cannabis ya hasta día de hoy hasta se me hace raro que no sea legal en todos los países. Aquí en México, por ejemplo, ya se supone que hay una cierta regulación, pero pues todavía están en eso, ¿no? Pero es una belleza de sustancia. La neta es una belleza de sustancia, es una fucking belleza. Y yo espero que... Yo creo que cuando la cannabis se haga legal, va a cambiar mucho la mentalidad de la gente, porque creo que lo primero que te hace la cannabis es cambiarte un poco el pensamiento. Aunque también he conocido a gente que consume cannabis y que es estúpida. O sea, es que es lo que les digo, todo depende de la personalidad y de cómo se haya formado ese tipo de pedo, ¿no? De situación. Y pues, no sé, yo lo que les digo, fúmense uno en honor a mí, fúmense uno en honor a la vida. La cannabis creo que sí que me activa pues mi parte más feliz, aunque algunas veces me ha dado muy para abajo también, ¿eh? O sea, es que creo que depende también del consumo y de la situación. Es lo que les digo, depende de muchos factores. No siempre podemos saber
cómo va a impactar este pedo, ¿no? En la vida cotidiana, por decirlo de algún modo. Pero eso, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de la cannabis. Creo que no tengo más que decir. Es lo único que tengo que decir de esta maravillosa planta. Tengan cuidado con lo que compran. Tengan muchísimo cuidado con lo que compran. Vean la calidad de sus productos, cómo están los tricomas, el color de la cannabis, me explico todo ese tipo de cosas. También sepan que hay muchísimas nombres de las mismas y pues ahí también es un mundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Aquí se termina este episodio de La Cannabis. Yo soy Alex y esto es La Puerta No Se Abrió Sola.